Rick Bill. Bienvenidos queridas y queridos a el taller de introducción a las máquinas de tarot de la terror. Este es el libro segundo, tomando en relación al libro primero, en donde yo daba talleres en donde explicaba mucho más de los tarots tradicionales y poco de la máquina. Este libro segundo viene a profundizar. Y arrancó con el taller de estructuras que habrán visto, y si no lo vieron tendrán acceso libre a esa clase, ¿no? Digamos así. Tomaremos aquella estructura de la máquina para bucear y transitar, hacer este viaje por las arcanas. Entonces empezaremos por la arcana 0, hoy, la loca. Después pasaremos por la línea de las herencias, de la maga a el emperador. Después nos detendremos un poco sobre la arcana 5, les maestres, sello tercero, y ahí ese es nuestro mapa del viaje, ¿no? Los sellos nos detendremos un poco más y después pasaremos por las líneas. Mientras pasamos por las líneas, cada uno nos va a dar también data sobre las arcanas menores. Entonces, al final de nuestro recorrido por las arcanas mayores, también habremos visto lo que son las arcanas menores. Entonces, ese es medio el mapa de nuestro viaje. Y todo viaje, o toda historia, arranca por un comienzo. La Génesis, nuestro capítulo primero. Tenemos acá a la loca. La loca de la versión blanco y negro, versión primera de la máquina de tarot, en donde vemos a un tigre que sobresale, entrando en una cocina en donde hay una mujer que habla por el teléfono. No sabemos si ella dice a loca o si el teléfono le dice a loca, ¿no? Si está recibiendo ese mensaje o se lo está emitiendo. De cualquier forma, tenemos a estas dos presencias, estas dos figuras que componen a la arcana 0, a loca. A loca, que es la loca en portugués, entonces también tenemos ese detalle. Bien. Mucho se puede entender de una cultura, de un pueblo y de una persona por la relación que tiene con la locura. La locura en la máquina de tarot representa el caos. Más específicamente la arcana 0, no la locura exactamente. Pero bueno. El caos como orden otro, porque no existe desorden en el universo, así como nada está sin movimiento. Ese orden otro que escapa a la racionalidad, que escapa al progreso civilizatorio, que en su mejor manifestación impide que cualquier orden se perpetúe infinitamente. Ese es el papel del caos y ese es el papel de Alok. Impedir que un orden se instaure por tiempo infinito. Viene a romper o a movimentar o a destruir o a por lo menos cuestionar cuál es ese orden que está vigente. El caos en la máquina toma el carácter anárquico. Entonces, cuando yo me refiero a un caos primordial, me estoy refiriendo a una idea en donde hay cierto orden social que está instaurado en este momento que anteriormente no existía, ¿no? Entonces, un periodo de experimentación, horizontalidad, porque mucha gente también se piensa que el pensamiento anárquico o anarquista surge en Europa en contrapartida a un movimiento comunista o socialista. Pero las raíces del movimiento anárquico, la verdad que son primordiales. Yo creo que desde que tenemos algún tipo de agrupamiento social, las ideas anárquicas probablemente estaban surgiendo, ¿no? Una búsqueda de una horizontalidad, de una jerarquía baseada en ciertos preceptos, ¿no? Bien. El caos toma el carácter anárquico, sin plantear qué relación tendría con el poder, ya que la verdadera anarquía no busca tomar el poder, sino despojarlo al poder del control que supone tener y lo ejerce a través de la violencia o la amenaza de la violencia. Entonces también acá la máquina se está instaurando en una escuela o un movimiento anárquico pacifista, digámoslo así. Bien. Porque es un movimiento anárquico esotérico, es un movimiento anárquico místico. O sea, también en ese sentido la máquina viene a preguntar sobre esas estructuras de poder religiosas, místicas, espirituales, ¿no? Y cómo, si vamos a citar ya en un primer momento
a los tres iniciados, el hermetismo, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Es interesante notar cómo nunca imaginamos procesos internos o estructuramos internamente nuestras energías de forma anárquica, ¿no? Entonces siempre jerarquizamos. Hay una parte dominante, hay una parte recesiva, hay una parte más fuerte, hay una parte que tiene más poder, ¿no? Bien. Mucho se puede entender de un tarot por la representación que tiene del arcana 0 o la 22, dependiendo de qué escuela y qué tarot estén estudiando. Mucho se puede aprender de la locura si uno está preparada para la destrucción, locura en el sentido de caos. La locura y el caos, obviamente, evidencian la supuesta normalidad. Entonces, acá también tenemos una afirmación de la máquina que aloca, o la energía del arcana 0, tiene un juego directo con lo que nombramos como normalidad, ¿no? Entonces la loca, en su energía adentro del tarot esotérica, se posiciona fuera de una cierta estructura, ¿no? Por eso es la primera, es la génesis, es la que arranca, y en eso también se dice que esta arcana tendría libertad para estar transitando. Mucha gente la toma como la energía que va transitando, el viaje del héroe, que es el viaje del loco, ¿no? Como esa fuerza que puede transitar por otros lugares, porque no tiene una estructura, transita la estructura, ¿no? En la máquina nos preguntamos sobre la normalidad. Entonces, si la locura es patologizada y es mal vista y es expulsada, hay una normalidad, ¿no? Entonces es ese juego entre lo que es normal y lo que es anormal, lo que es ordenado y lo que es caótico, lo que es democrático, socialista, comunista, fascista y lo que es anárquico. Es en ese juego que esta arcana se posiciona, ¿no? Como tensionante, no tanto como discursivo. El discurso deviene un poco del estudio de cuál es la imagética que está puesta, además, para más profundamente, de lo que podemos ver, ¿no? Bien. Aloca, en su segunda aparición, en la arcana 0 de la máquina de tarot, versión tercera, la colorida, tiene algunos cambios. Entonces se pierde un poco en una nube lo que es la cocina. Entonces está habitando un territorio un poco más abstracto, ¿sí? También le da la espalda a esta tigresa, sigue el teléfono, sigue con el mismo título, y tiene ahora una figura que antes era redonda, como un platillo dentro de una cocina, sino que ahora se asemeja más a una teta, a una nutrición, a una solaridad, si lo queremos decir así, a una completud, ¿no? El anillo, el 0, también está ahí atrás. Bien. Y yo, en muchos lugares, he enunciado a esta arcana como una tigresa entra por la ventana. Yo creo que esa afirmación viene a hablar mucho de lo que es esa representación del caos. Entonces imagínense que estamos en nuestro hogar, en nuestra casa, en algún lugar, y una tigresa entra por la ventana. La inminencia de la irrupción de la violencia es la partícula aglutinante de toda la existencia. Miedo al sufrir en carne y cuerpo y mente y espíritu esa violencia. Entonces, cuando una tigresa entra por la ventana, evidencia la violencia del mundo. ¿No? Esa violencia mucho más existe dentro de una cultura que no se prepara para una buena muerte, ¿no? Entonces, la violencia vista como la vemos nosotros en nuestra cultura, juega un papel aglutinante, porque todos que estamos en este plano tenemos esa amenaza o sufrimos violencia, y si nos preparamos un poco para morir mejor, que sería la violencia extremada, si lo queremos decir así, capaz podríamos lidiar mejor con esta inminencia de lo que es esa violencia. Se informa que las tigresas han matado más personas que cualquier otro felino grande,
A diferencia de los leopardos y leones, las tigresas que devoran hombres son capaces de entrar en las casas para conseguir su presa, y también pueden nadar decenas de metros para atacar una barca. La mayoría de las víctimas supuestamente son atacadas dentro del territorio de la tigresa devoradora de hombres, pero también predadora versus presa. Esa tensión entre normalidad y locura, también predadora y presa, está puesta acá, pero sin imaginarnos que la tigresa siempre es la predadora. Como veremos también en la explicación de lo que está puesto en esta imagen anteriormente como referencial, veremos que ese juego no es tan claro. Pero la tigresa es una criatura poderosa, capaz de devorar en segundos a cualquiera que entre en su territorio, donde vive, a diferencia de leopardos, leones y otros grandes felinos, solitariamente y alejada de la mirada de todos. Esto es importante también para entender el porqué de una tigresa en la loca. Las tigresas, al contrario de otros felinos, son antisociales, si lo queremos decir así. Se esconden a pesar de que marcan su territorio. Solo puede ser entendida como una divindad, esta criatura poderosa capaz de devorar. Solo puede ser entendida como un avatar de la divindad, o una alegoría hermosa de lo que una buena regente supone: tener el poder de destruir, devorar, pero abstenerse a hacerlo. Entonces ahí tenemos al arcana 0 de la versión 3. Una tigresa entra por la ventana. Y la idea de locura nos va a remitir a hablar un poco sobre qué es la idea de la magia. Esta es la arcana 0 de la versión 4, la máquina lunar, en donde tenemos algunas diferencias. La loca ya ahora se posiciona en un plano total, vuelve a la cocina, vuelve en los platos, a pesar de que no pierde el humo. Esta tina con las canillas abiertas rebalsa, entonces hay un fluir rebalsante, y esta tigresa, que antes era un poco plácida, ahora ruge. El resto, más o menos parecida. La magia es una especie de locura. Creer que la magia es algo que naturalmente se nace o no con es una locura. Pensar en la magia como algo que funciona en la mente nada más es locura. Y acá vemos a la tercera interacción o la tercera aparición de una loca diferente. La blanco y negro, la colorida y la gris son diferentes entre sí. Entonces la loca es 3 veces puesta delante nuestro, como Hermes Trismegisto era 3 veces nacido también, y por eso también acá está esta referencia a lo que es el hermetismo, ¿no? Como que todo está en la mente. Llegaremos también a hablar sobre el Kybalion. La magia, como todo en este mundo, es algo que necesita de tiempo para cultivarse. Loca primera, loca segunda, loca tercera. Algo que necesita de raíces para dar frutos. La loca está inserida en el tarot. Algo que necesita de estudios para poder ser comprendida y mucho más si se quiere llegar a utilizarla de forma consciente. Es verdad que somos seres mágicos, pero sin preparación somos como tigresas en una cocina, un peligro para otros y para nosotras mismas. La magia es una especie de locura muy específica, escondida de los ojos del mundo racional, porque la gran tigresa regente, parafraseando y poniéndole un avatar, en su infinita sabiduría escondió su fuente, una fuente, en el lugar donde la gran mayoría de las gentes nunca podrá entrar. No importando cuántas toneladas de oro tengan, o cuántos esclavos o ejércitos, o tierras y mares a su nombre. No importa cuán avanzada sea su tecnología, la gran regente escondió su fuente adentro nuestro, donde la gran mayoría de la gente nunca podrá entrar. Entonces, si alguna vez se ha dicho que esta arcana es la fuente que desciende a este plano, la fuente de esa divinidad que desciende, entonces también el contacto con esa fuente descendida no es algo que todas las gentes van a usufruir. Y acá una poética sobre lo que es la loca, que ahora la vamos a nombrar como Tippi Hedren, una actriz norteamericana. Y una mujer atiende al teléfono. Hitchcock es mi madre biológica. Quiero volver a su útero sagrado. Banksy es mi profeta. En la vigilancia está mi salvación.
No conozco a mi Padre Celestial, pero sé que me verá en pantalla. Quiero un lugar de destaque en las revistas de moda francesas. Quiero que el sistema de valores que me oprime me diga que existo y que mi belleza es real, para que pueda servir de ejemplo a las generaciones futuras que seguramente estarán bajo la misma opresión que me encuentro yo ahora y necesitarán de un ejemplo del buen servir al amo. La mano invisible que controla el mercado me agraciará. Estoy casi segura. Marx no tenía esclavos y esa es toda la verdad. Pero eso ya no importa más. Ahora salvaremos las naciones. Las libertaremos del yugo de los opresores. Dictadura nunca más. Ahora será patria grande. ¿Patria? Sí. No sé por qué eso no me espanta. Capaz las fronteras son realmente algo necesario, como el hombre y la mujer. Capaz la anarquía no existe sin patria. Igual anarquía suena muy fuerte, ¿no? No importa que un día, en un tribunal europeo, se decidió que las personas de todo un continente no tenían alma. El problema es el alma, nunca el tribunal. El problema es la falta de penas severas, la falta de cárceles más altas, la falta del miedo delante de la ley del pueblo, que no se ha engañado nunca. Muerte a todos aquellos que no se presentan delante de este grandioso tribunal. Oye, quien teme no esconde. Se ama o se deja, ¿sí? Hay infiltrades en nuestras líneas. La mejor vigilancia es la que se hace sola y se construye entre todos. En China fabrican las mejores armas de resistencia anticapitalista. Violento es el Estado, este Estado. Otro Estado capaz sea mejor. El nuestro lo será. Banksy es nuestro profeta y nada nos faltará, porque el arte va a cambiar el mundo, porque va a ser accesible, porque vamos a poder tener arte en casa, en cada casa de cada ciudadano consciente de su papel activo, en la construcción de un futuro plural e inclusivo, y va a ser reciclado con impacto cero en el medio ambiente. Cero. Absoluto. Absolutamente como aquel viejo tribunal absolutista de almas. Un momento. Me avisan que cambió el guión. Ahora el camino es a través del precipicio. Acelerar el sistema hasta que se caiga por su propio peso. Que explote y no pueda más explotar. Sin perdón ni olvido, sin reyes, sin dioses, sin líderes, sin patrones, sin tregua. Consumir hasta que esté consumado. El futuro es un interminable desierto árido a las márgenes de un océano de agua impotable. Hacia él. Un momento. ¿Tenía que terminar o empezar por acá? ¿Me tirás una referencia, porfis? Los pájaros, 1963. Una mujer atiende el teléfono y es Tippi Hedren. Tippi Hedren, actriz de Los pájaros, dirigida por el señor Hitchcock. La Tippi y su director nos llevan hacia la Arcana 4. Pero Tippi también es una actriz, entonces la conectamos con la Arcana 3 de la máquina. Y la otredad que está en el teléfono, que no la vemos y no sabemos quién habla exactamente, nos remite a la Arcana 2. Y la tecnología, el teléfono, que permite toda esta conexión, nos lleva hacia la 1. Entonces, toda la primera línea de la máquina está presente y puesta en la Arcana 0 de una manera u otra. Pero Tippi fue una exilada. Mientras rodaba Los pájaros, Tippi aceptó los dictados del maestro del suspenso. Debía ser atada mientras aves vivas atadas a su cuerpo la picoteaban. Un pequeño picapájaro casi ciega a la señora. Ella sufrió un colapso nervioso. La misoginia de Hitchcock, su disfrute en brutalizar a mujeres hermosas en pantalla, había alcanzado su punto álgido en algunos momentos años antes. A pesar de la casta devoción de Hitchcock hacia su esposa Alma, la mujer que solía bromear lo salvó de volverse queer,
él desarrolló una poderosa obsesión romántica y sexual por Hedren. Era la rubia adecuada, pero en el momento equivocado. En la amarga vida sentimental del director, ¿no? Era la rubia adecuada en la amarga vida del director, y pagó caro por provocar sus pasiones. Fue atada al suelo mediante gomas elásticas ocultas en la filmación de Pájaros. Los pájaros nerviosos que habían sido sujetados a su vestido con hilos de nylon empezaron a picotearla. Un pájaro hizo todo lo posible por arrancar su ojo izquierdo. El incidente dejó una profunda herida en la parte inferior de su pálpebra. La actriz, en ese momento, finalmente se derrumbó y se dio a la histeria, lo que provocó una pausa completa de una semana en la producción. Este es un texto retirado de Hollywood Babylon, capítulo 2, de Kenneth Anger, que es otro director surrealista de Estados Unidos, muy conectado a la Golden Dawn y a Telema, ¿no? De Crowley. Muy bien. Esto habla de Tipi y su relación con los pájaros. Pero, más que hablar del lenguaje de los pájaros, y esta es la nota de pie que estaba en el primer momento, más que hablar el lenguaje de los pájaros que se acercan al cielo, a los ángeles y en última instancia al Dios patriarcal sentado en su trono celestial, me interesa, a mí Sara, hablar la lengua de las serpientes. La lengua de las bestias condenadas, de las que se rebelan, de las que cambian de piel, de las que tienen colmillos, las que tienen veneno, las que no gritan, susurran y huelen al mundo con la lengua, las que son demonizadas, de las cuales las gentes tienen miedo, de las ancestrales, de las que hablaban a Casandra en Grecia, pero nadie le creía, de las que pierden la cordura, las que están al borde de la locura, de las que se alimentan de los pájaros. Acá tenemos la tapa de Kenneth Anger, Hollywood Babylon 2. Y la máquina de tarot de la terror no es una obra que busca la idolatría. No tomamos el ejemplo de Tipi para hablar de Tipi bien o mal. La tomamos como ejemplo de la iconografía y la idolatría que está representada en las películas norteamericanas de Hollywood, ¿no? Entonces no nos puede pasar despercibida la idea ya en la génesis de la máquina que no estamos haciendo una reverencia a la cultura del cine, a la cultura de masas de Hollywood. No estamos haciendo una reverencia. Estamos tomando ciertos ejemplos de cómo se construye una actriz en la relación que tiene con su director de manera misógina, para hablar de un sistema que crea productos culturales que no son neutros. Entonces tenemos que empezar a expandir un poco esa visión, y la máquina toma de las figuras norteamericanas, de esta idolatría, de este gran estrellato, para hablar de los sistemas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de violencia predatoria y vemos a Tippi Hedren como la loca, lo que estamos hablando es que esa violencia predatoria misógina, Tippi Hedren la sufrió en carne, en las manos de un director que en teoría estaba trabajando para un bien común, ¿no? Adentro de una misma idea, ¿sí? Entonces, dejemos a Hitchcock un poco de lado, dejemos a la persona de Tippi Hedren un poco de lado y analicemos un poco cuál es esa idea que está puesta en la máquina de, cuando yo digo violencia predatoria, me refiero a ese tipo de violencia también. Entonces la máquina no es idólatra, al contrario, trata de ser iconoclasta. El culto a la personalidad es evidenciado de la misma manera que Diógenes muestra una gallina sin plumas y afirma, miren, un hombre, para hacer un guiño. Acá tenemos el becerro de oro, hebreos y cristianos, y musulmanes, y la relación que tienen con la idolatría, ¿no? Bien. Porque la máquina también no es que no habla de la religiosidad, sino que también se mezcla, es parte de las tintas que están puestas. Bien. Entonces, volquémonos un poco sobre Diógenes en un momento.
Esta es una representación de Jean-Léon Gérôme de 1860, Diógenes sentado en su tinaja, ¿sí? Porque yo creo que los perros nos remiten un poco a esa idea del tarot de Marsella, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos un tarot de Marsella donde vemos al perro y a este loco o a este tonto que camina, y a mí siempre me hizo acordar mucho a Diógenes y su filosofía. Y a Diógenes le decían el perro, para contar acá una historia. Alejandro Magno se puso frente a él, a Diógenes, y dijo: «Soy Alejandro». A lo que Diógenes respondió: «Y yo, Diógenes el perro». Hubo murmullos de asombro ante la sorprendente respuesta del filósofo, pues nadie se atrevía a hablar así al rey. Acuérdense que Alejandro Magno es el más grande conquistador de la historia del occidente, ¿sí? Alejandro preguntó: «¿Por qué te llaman Diógenes el perro?». A lo que Diógenes le respondió: «Porque alabo a los que me dan, ladro a los que no me dan, y a los malos les muerdo». De nuevo más murmullos, pero Alejandro no se dejó inmutar por esas respuestas y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Por lo que Diógenes, sin inmutarse, le contestó: «Quítate de donde estás, que me tapas el sol». Se hizo una exclamación generalizada de todos los presentes ante una petición tan pobre a un hombre que todo lo podía dar. Alejandro, sorprendido, le preguntó: «¿No me temes?». A lo que Diógenes le contestó con un gran aplomo con otra pregunta: «Gran Alejandro, ¿te consideras un buen o un mal hombre?». Alejandro le respondió: «Me considero un buen hombre». Por lo que Diógenes le dijo: «Entonces, ¿por qué habría de temerte?». Toda la gente se escandalizó. Alejandro pidió silencio y dijo: «Silencio, sabéis que os digo a todos que si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes». A esto Diógenes respondió: «Y si yo no fuera Diógenes, también querría ser Diógenes». Muy bien. Los cínicos. La máquina trabaja un poco con ese cinismo cuando trabaja la idolatría, la iconoclastía, perdón, ¿no? En su relación con eso, con la idolatría y la magnitud alejandrina, tiene una postura bastante cínica. Traemos entonces otro filósofo, no tan cínico, pero muy influente en la occidentalidad, a Nietzsche. Nietzsche, que yo nombro como el tonto. Antes de continuar, tiene un poema al Dios desconocido, ¿sí? Bien. «Antes de continuar mi camino y mirar hacia adelante una vez más, simplemente levanto mis manos hacia ti en la dirección de quien huyo. A ti, desde lo más profundo de mi corazón, he dedicado altares festivos para que en cada momento tu voz me llame. En estos altares están grabadas a fuego estas palabras: al Dios desconocido». El misterio, la relación que Nietzsche tenía con el misterio, con el no saber, con estar fuera de la normalidad, de la escolástica, de la racionalidad vigente, con ser todo menos el genio occidental que todo lo sabe. Desconocerse. Friedrich Nietzsche, que en sus últimas palabras, teóricamente, antes de su descenso a la locura, profesó: «Madre, soy un tonto». Bien. Volviendo al tarot un poco, tomamos acá el tarot de Oswald Wirth, que nunca lo sé pronunciar bien, y el libro de Todd de Crowley y Lady Frida Harris, ¿no? Está sobrepuesta la arcana cero del libro de Todd, de Aleister Crowley y Lady Frida Harris, la arcana cero de Oswald Wirth, el tarot de los magos, de 1927, ¿sí? Es la arcana 22, como había dicho anteriormente. ¿Y qué dice Oswald Wirth que nos puede ayudar a entender por dónde va la máquina? Sobre esta arcana, él dice: «El infinito aún no está dentro de nuestras facultades de comprensión. Por lo tanto, cuando intentamos acercarnos, corremos el riesgo de una pérdida fatal de razón. Así que seamos cuidadosos cuando estemos siguiendo al loco, que es mordido en su pierna izquierda por un lince blanco. El lince, de ojos penetrantes, persigue al errante, lo lleva hacia un obelisco volcado, detrás del cual crocodilos acechan, listos para devorar lo que sea que esté destinado a volver al caos, la sustancia primordial de donde nació el mundo ordenado.
Como símbolo de lucidez consciente y remordimiento por los errores cometidos, el lince sujetaría a una persona capaz de discernimiento, impidiéndola moverse en dirección al caos, ¿sí? Al caos primordial. Pero lejos de detener al loco, la mordida acelera su rumbo a su inevitable destino. La idea de destino está puesta en todo el tarot, obviamente, la fortuna y cómo lidiamos con eso, ¿sí? La arcana 22 del tarot de los magos de Reith lleva quien está siguiendo el camino de estas arcanas hacia el caos primordial de la disolución del todo, ¿sí? El sin borde. Eso es interesante. Y es interesante porque obviamente Oswald Reith, que es de 1800 y poco, no inventó esta idea de que hay un caos primordial, de que hay algo que nos está empujando hacia destino. Entonces en ese momento a mí siempre me gusta volver al Bhagavad Gita de Krishna, el libro en donde Krishna encuentra a Arjuna, y a su capítulo 11, la yoga de la visión de la forma universal. Acá yo voy a hacer un paréntesis, dejaré la lectura de todo este capítulo en un otro video para quien quiera escucharla, pero termina en el verso 45, en donde Arjuna y Krishna están dialogando. Y Krishna le dice a Arjuna, después de ver esta forma, Arjuna le dice a Krishna, después de ver esta forma universal que nunca antes había visto, me siento contento, pero al mismo tiempo tengo la mente perturbada por el temor. En consecuencia, por favor, confiéreme tu gracia y revélame de nuevo tu forma con la personalidad de Dios, oh Señor de los señores, oh morada del universo. Entonces lo que sucede en ese capítulo 11, la visión de la forma universal de Krishna amedronta a Arjuna, el preferido de Krishna. Entonces la locura en la máquina habla de el peligro de emprender este camino, porque al contrario del tarot de los magos de Reith, la arcana es inicial, la loca arranca. Entonces estamos entrando en ese territorio en donde la fuerza mística, la fuerza espiritual, la visión de una forma universal es algo que se nos puede presentar por el camino. Y el Bhagavad Gita ya avisa que perseguir esta forma, o perseguir el poder ver esta forma universal, romper el velo y ver de que para más allá del avatar de la divinidad, nos puede romper, ¿no? Eso es lo que Reith también quiere decir, conseguir al loco te puede dejar sin razón, ¿no? Entonces el Bhagavad Gita ya hablaba de esa idea de que la verdadera forma detrás del velo, de donde la fuente, y eso lo digo yo, de donde la fuente desciende y somos parte de algo que está construido en este orden, no es el orden universal. El orden universal está escondido de nuestros sentidos a todo momento para protegernos. Entonces esa es la locura también de estar en este plano, que estamos en un lugar en donde estamos siendo protegidos para no poder ver la realidad más grande, ¿no? Y más amplia, ¿sí? Bien, ese es uno de los puntos que la loca trae. Pero si volvemos un poco a Tippi Hedren, a Hitchcock, a las tigresas, los felinos, las feminidades, la violencia. África, Asia, el sur global, las disidencias de la normalidad. En un mundo globalizado ya no existe la imaginación de futuros, ¿no? Creo que Fisher es el filósofo que dice la cancelación del futuro en el sistema capitalista, ¿no? Pero acá tenemos una figura que es una foto impresionante, porque haciendo un paréntesis acá, a mí me parece que es muy peculiar. La máquina trabaja con las imágenes fotográficas o frames de películas, entonces está robando, si lo queremos decir así, fotografías e imágenes producidas por esta máquina propagandística, cultural, ¿no?
norteamericana y las repropone o las reusa o las rompe para poder darle otro significado. Y como está en ese proceso de estar inserida en, en este tiempo, ahora, ¿no? En el ahora temporal, no es un mazo medieval, no trata de hacer una relectura de lo que los medievales querían, no es un mazo futurista que va a hablar de lo que se puede, es un mazo que trabaja ahora, la contemporaneidad, ¿no? Y en esa contemporaneidad es interesante ver cómo hay una replicación memética de ciertas imágenes y autorreferencial, ¿no? La máquina propagandista hace eso, se autorreferencia y se multiplica, y se memetiza, y se mimetiza, y se transforma y muta. Entonces, qué loco acá que tenemos una fotografía de 1979, anterior a lo que es la figura, la fotografía de Tippi Hedren, que es la referencia para el Arcana Cero, de Jenny Kuti, que es la hija de Fela Kuti, un músico africano que inventó básicamente eh, el afro jazz o el afrofuturismo, ¿no? Todo un tipo de musicalidad, entrando por la ventana mientras alguien estaba en el teléfono, ¿no? Entonces, como hay hay un juego que no soy yo que lo estoy haciendo, sino que existe presente para quien quiera verlo, ¿no? Veremos un poco el surgimiento de patrones y de cómo la máquina también los potencia en un segundo momento. Bueno, pero si el pasado colonial entrara por la ventana del primer mundo, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? Porque yo creo que también estamos en ese trabajo de acceder a una cierta normalidad, ¿no? Muchos de nosotros quieren estar en esa normalidad, ¿no? Quieren visibilidad, quieren poder de consumo, quieren entrar a esa máquina y poder hacer parte de esa máquina. ¿Y cómo es ese juego revolucionario? Cuando el sueño de los oprimidos es tomar el papel de opresores. Bueno, y en eso tenemos que ver de vuelta, volviendo al Arcana Cero, en la relación predador-presa, que es loco que una tigresa que no es su hábitat natural esté viviendo en una casa en Estados Unidos de una señora que es millonaria, básicamente, y puede tener 30 grandes felinos en su propiedad porque puede pagarlo, y bajo el pretexto de que está cuidando de animales en peligro de extinción, puede hacer eso, ¿no? Se mezclan las cosas. Bien. Hablemos un poco de eso. Tippi Hedren tiene esa relación con los grandes felinos porque hizo una película que se llama Roar, o El Gran Rugido, en donde interactuaba y el guión llevaba por esta idea de una película en donde hay grandes felinos. Y el eslogan del lanzamiento de esta película, que es de 86, si no me engaño, era que ningún animal había sido herido durante la filmación de esta película, ¿no? Pero 70 miembros de la crew sí habían sido heridos, ¿no? Entonces acá de la promoción, gente con puntos, ¿no? Hay una violencia ejercida en las personas que estaban filmando por estos grandes felinos que eran medio los astros de esta película, ¿sí? La película más peligrosa jamás hecha, ¿sí? El Gran Rugido. Bien, entonces Roar, o El Gran Rugido, fue concebida por Marshall y Hedren, Marshall, que es un actor, en 1969, después de que ella protagonizara Saturn's Harvest en Mozambique, en África. Ambos se encontraron con una casa rural en un parque nacional de Gorongosa que estaba habitada por una manada de leones. Su guía de autobús y los habitantes de la zona les contaron que la población o las poblaciones de animales de África estaban en peligro de extinción debido a la caza furtiva, lo que les inspiró a pensar en hacer una película en respuesta. El rodaje duró 5 años, aunque Hedren ha afirmado que el rodaje principal terminó el 16 de octubre de 79, tras poco más de 3 años.
Se filmaron, perdón, 79. Tras poco más de 3 años se filmaron tomas adicionales en Kenia durante la fase de montaje. El tiempo total de producción de esta película fue de 11 años. Debido al gran número de animales sin adiestrar en el set, se reportaron 48 heridos en los 2 años posteriores al inicio del rodaje. Se estima que de los 140 tripulantes del rol, o tripulantes no es la palabra traducida exactamente, sino que del cast, ¿no? Al menos 70 resultaron heridos durante la producción, como dice la propaganda. Pero en una entrevista de 2015, John Marshall dijo que creía que el número de heridos superaba las 100 personas. ¿Sí? Bien. Entonces, la locura de Tippi Hedren de compartir casa. Esta fotografía, que es referencia para la loca, es Tippi Hedren viviendo en su casa con sus hijas y su marido, compartiendo espacio con grandes felinos. Esa tigresa que entra por la ventana no es que es algo para la foto, ¿no? Era la cotidianidad de esta señora. Eso es una locura, ¿no? Ponerse en peligro, ¿no? Entonces, no tener esa idea de lo que es proteger, pensando que estás protegiendo, es el accionar inconsciente, como ella misma dijo, después de muchos años, cuando dejó de poder compartir casa con los grandes animales, que era medio una locura lo que había vivido, ¿no? Entonces, en retrospecto, Tippi Hedren también se da cuenta de que, bien, era medio una locura lo que estaba sucediendo en aquel momento. Bien. Entonces, Tippi Hedren recibe esta llamada, o hace esta llamada, ¿no? Pero esta es la arcana 0, y acá tenemos vista a la arcana 20 de la máquina de tarot. Entonces, la loca no es solo el inicio, es el final también. Entonces, para quien escuchó el capítulo 11 del Bhagavad Gita, Krishna también dice que está escrito, el futuro está escrito, Krishna lo ha escrito. Entonces hay una predisposición al destino. Estamos siendo llevados hacia algún lugar, ¿no? Entonces, la génesis de algo implica en su final. Y el inicio y el final están conectados de alguna manera. Entonces, en la máquina eso es enunciado. El teléfono aparece en la arcana 20, el juicio tradicional, como la llamada. Entonces, la loca y el juicio, el loco y el juicio, la loca y la llamada, comparten tecnología. El teléfono, en la arcana 0. El diálogo con el verdadero significado esotérico o místico del tarot funciona como un juego de teléfono roto. Relatos son pasados de oído a oído y sus signos van ganando diferentes palabras, colores y narrativas. Entonces, hablando del tarot, la máquina hace una referencia a que el tarot es un juego de teléfono roto. Yo estoy hablando sobre el tarot, sobre la máquina más específicamente, pero quien habla del tarot habla de algo que le ha llegado a través de un juego de teléfono roto. O sea, las autoridades del tarot, las eminencias del tarot, han recibido el mismo mensaje que nosotros. Básicamente, no existe un mensaje verdadero. Pero el teléfono es la tecnología cada vez más avanzada que permite el contacto entre nosotros, el comercio y la ingeniería social. La telepatía, si lo queremos decir así, como elemento mágico. El teléfono está teniendo un devenir en pantalla, o ya lo ha hecho. Pero como la máquina se iniciara en cierta década donde esto todavía no era posible, ahora sí lo es. El teléfono y la pantalla son lo mismo. Entonces nos pone a nosotros en un devenir actrices, o por lo menos en un devenir espectadoras. El teléfono funciona como una especie de alfa y omega en la máquina de tarot. Es el inicio y el fin. Nos pregunta sobre nuestra concepción sobre el destino, la suerte, la muerte, el más allá, el universo y sus leyes kármicas, sus entidades, sus avatares, sus bestias y sus demonios. Nos pregunta. Verán que la máquina no afirma mucho. Capaz en este curso, en este taller, yo afirme un poco lo que... Pero la máquina en sí es más abierta que Sara.
Aloka se encuentra en la cocina, territorio demarcado socialmente. Eso también es un elemento importante. Tenemos tiempo para escuchar. ¿Y si del otro lado de la línea estuviéramos nosotras mismas? ¿Nos reconoceríamos la voz o las voces? Entonces entramos ahora en el territorio de la gnosis, el conocerse a sí mismo. Pero antes un salto más en el tiempo para hablar de tabús. La locura es un tabú, ¿no? La violencia es un tabú, porque la violencia la permitimos que los militares y la policía la usen, no a nosotros, ¿no? Entonces todavía tenemos tabús dando vuelta. No es la idea de la máquina revelar o hablar sobre todos, pero la locura y el suicidio es un tipo de tabú, el salto hacia el desconocido, ¿no? Bien, y hablando de tabús, tenemos acá el tarot de Pixie, el loco del tarot de Pixie, que es de 1909, y tenemos una fotografía de Richard Drew que se llama Hombre Cayendo, de 2001, ¿no? Como un antes y un después. No mirarás hacia atrás, no comerás del fruto del árbol del bien y del mal, porque si haces estas dos cosas romperás el hechizo de la ignorancia y el saber está prohibido. Solo las rebeldes buscan conocerse y el entendimiento del mundo. En la progresión temporal, que hemos visto cómo ¿no? La blanco y negro, la colorida y la gris, así vienen en el tiempo, en la progresión temporal de la máquina de tarot, la arcana cero fue redibujada. Aloka le da las espaldas a la tigresa porque es esa la relación que tenemos con nuestro espíritu. En nuestros tiempos el alma ha sido colonizada. Esa supuesta parcela espiritual que nos habita, y por eso utilizamos el concepto de la fuente desciende, sería la responsable por domar nuestros impulsos naturales. En esa concepción de división entre el mundo material y el espiritual, ¿no? Entonces el espíritu es lo que doma la materia. Y el espíritu deviene de un Dios patriarcal, entonces esa patriarcalidad puede dominar la tierra. Y así terminamos con un sistema capitalista, ¿no? Entonces en la máquina, medio que la loca le da la espalda a este espíritu que desciende para no enfrentarle, para poder ser guiado por. Veremos esto volviendo en otros lugares. Y la idea de los impulsos naturales, ¿no? Bien, como si el espíritu no fuera un empuje natural. En esa teoría, la divindad se encuentra en guerra con el cuerpo, la teoría patriarcal, ¿no? Pero si Aloka se llegara a dar vuelta, se encontraría con ese espejo, con esa bestia, con ese espíritu salvaje que es la verdadera manifestación de la divindad. La divindad es salvaje. La divindad no es civilizatoria. La divindad no es organizadora. Organizadora es nuestra presencia en este plano. Eso nos da el ímpetu organizador, es el cuerpo. Pero no porque el cuerpo esté en batalla con el espíritu, porque el cuerpo necesita ciertas cosas y el espíritu necesita otras. El espíritu es salvaje. En la máquina de tarot de la terror, el espíritu es salvaje. Existe en esta arcana un baile en donde darle las espaldas a esa bestia sin ignorarla o menosprezarla hace con que pueda actuar como la energía vital de empuje hacia el destino. La espalda no es represa, es un río que fluye. Entonces por eso el agua empieza a verter en la máquina lunar, la de tonos grises. Y por eso, para quien entiende el tabú del suicidio, yo como spoiler, dato personal, como suicida, porque yo ya he intentado y fallado, eso nunca se va. Una no deja de ser suicida. Entonces hay siempre algo a nuestras espaldas que tenemos que tener conciencia de que está, pero no se puede mirar exactamente, porque no es palpable. Bien. Pero eso es gran analogía y metáfora también para lo que es el espíritu salvaje, que tenemos todas, y todos y todos. Bien, otro salto. No robarás la propiedad intelectual del imperio norteamericano y tampoco distribuirás de forma libre el conocimiento. Nada importa más que la propiedad privada. Vamos a otra importante mención de lo que es la arcana cero en el tarot
tradicional, viajando un poco por el Caballero de las Tinieblas, el Caballero das Trevas acá en Brasil, bueno, The Dark Knight, de Nolan, que habla sobre este personaje del Guasón. El propósito del Guasón para nosotros siempre fue el de no tener crecimiento. El Guasón no tiene crecimiento. Él no tiene desenvolvimiento. Él no aprende nada durante la película. Entonces no tiene un arco de desenvolvimiento como personaje dentro de la película. Se mantiene el mismo, ¿no? Entonces a mí siempre me pareció una locura que de la gente, por ejemplo, tomando esta referencia al Joker, de cómo el Joker es la única carta que pasó sin transformaciones a la baraja española, entonces el tarot, que era original, que un 22 arcanas mayores y las menores del acorde, no sé qué, era medio que de a donde todas las otras barajas bebían, ese tarot original, el mazo original, ¿no? Y de cómo se fue perdiendo, pero el Joker queda como un resquicio de algo que el tarot, ¿no? Impregna a las otras barajas. Pero eso también es una idea de que el Joker es un absoluto, no cambia. Es el mismo el loco que un Joker en cualquier otra baraja, no, es la misma, sirve para el mismo propósito, ¿no? Y en ese servir al mismo propósito tampoco crece, tampoco cambia. Y eso no es estar exactamente vitalizantemente puesta en el mundo, ¿no? Lo que no cambia no está en este plano. Entonces a mí siempre me pareció una locura, en otro sentido, cómo la gente toma al arcana cero o al loco como el que viaja por lugares. Porque es lo mismo si viajara o no viajara. El viaje que emprende el loco, si termina como era, no sirve de nada. Es ni siquiera nada. Bueno, lo que creo que en términos, para volver de vuelta a inserirme en una escuela de tarot mística, ¿no? Lo que creo que no es lo que la gente está profesando que está haciendo, ¿no? La gente profesa que están mejorando, buscándose, encontrándose, conociéndose, y eso implicaría cambio de postura, de visión, de crecer, el cuerpo cambia, o sea, y profesan que místicamente siguen a una figura que no cambia, que es un absoluto, ¿no? Entonces, el Guasón como personaje dentro de esta franquicia de superhéroes, el viaje del superhéroe, es un absoluto, ¿no? Bien. Verán también que la máquina no trabaja con el cuento del viaje de la heroína, ¿no? El arco de crecimiento, si lo queremos decir así, de la máquina es diferente. Bien, y para hablar de absolutos nos vamos a pincelar otra cosa que está puesta en la máquina, pero más ideológicamente. Acá tenemos al dios absoluto de Monty Python. Monty Python, que veremos cuando transitemos por el 7 de tablas, que habla de la concepción de la divindad dentro de la máquina. Y es una concepción gnóstica, ¿sí? La máquina tiene una génesis gnóstica. Y en el gnosticismo, el mundo es una prisión de almas. Por ahora digamos eso, ¿sí? Creado por un dios menor o un demiurgo, no un dios menor, un demiurgo, que se llama Yaldabaoth o Saklas, que ambos significan el dios tonto. Entonces cuando vemos a la figura del Fool, a mí siempre me llamó la atención de que hay una corriente esotérica, religiosa, muy conectada con los hebreos y los cristianos, que es una protocristianidad de los primeros siglos, que se llama gnosticismo, que profesa que quien creó todo esto era un dios menor, un dios tonto. Entonces a mí me llama mucho la atención de que en la Arcana Cero, en la Génesis, esté una figura que se llama el tonto o The Fool, ¿no? Bueno, ¿y qué dicen los gnósticos? ¿O qué son los gnósticos? Los gnósticos son varios grupos. Estos varios grupos enfatizaban el conocimiento espiritual, la gnosis, por encima de las enseñanzas y tradiciones proto-ortodoxas y la autoridad de instituciones religiosas. Un cacho anarquistas. Y también un cacho con igualdad de género, ¿no? Los gnósticos también no creen que la corporalidad, la genética o la morfología de los cuerpos habla de la espiritualidad, ¿no? Entonces también eso siempre me interesó.
La cosmogonía, cosmovisión, la cosmogonía gnóstica, generalmente presenta una distinción entre un Dios supremo, desconocido, y oculto, y una deidad menor y malévola, que en ocasiones se asocia con la deidad bíblica de Yahvé o Jehová. Deidad que es la responsable de crear el universo material. En consecuencia, los gnósticos consideraban que la existencia material es defectuosa o malévola, ahí yo me distancio de los gnósticos, y creían que el principal elemento de salvación era el conocimiento directo de la divinidad oculta, que puede alcanzarse a través de intuiciones místicas o esotéricas. Muchos textos gnósticos no discuten los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino los de ilusión e iluminación. Acá tenemos una foto de las manifestaciones en San Pablo de 2013 contra el aumento de los transportes, en donde la policía militar violentó a los manifestantes. Bien. Una redención de la loca nueva que dice, cuidado, ¿sí? Que después te agarra el vértigo. La existencia humana necesita de una mediación, nunca es directa. De la misma manera, toda experiencia religiosa o mística también necesita de una mediación, nunca es directa. El Bhagavad Gita nos olvida eso. Ver a la divinidad de forma directa es imposible, te vuela la cabeza. Entonces necesitas una mediación. El tarot es una mediación. Nuestros sentidos, nuestro intelecto, el lenguaje son todas herramientas de aproximación mediática hacia lo que estamos buscando. Y en esa búsqueda mística es importante saber qué se está buscando. Entonces, si hay algún tipo de pregunta que yo haría en este momento para quien está mirando, ¿qué están buscando? ¿Salvación? ¿Iluminación? ¿Redención? ¿Poder? ¿Una reunión? Para volver al tema de la locura, como aquello que escapa al intelecto, la búsqueda en dirección al misterio es interesante, porque cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de la magnitud de ese misterio. Cuanto más cerca llegamos de tener algún entendimiento, más nos damos cuenta de la grandeza de nuestra ignorancia, de nuestra falta de saber. Pero también, en una paradoja, el darse cuenta de la magnitud del caos donde fuimos arrojados como una mar de aguas primordiales, nos puede hacer entender la firmeza y solidez que existe dentro nuestro. Somos las mediadoras del universo, entre el universo y ella misma. Somos esa mediación, tenemos el papel de mediar todo esto a través de la gnosis, a través del autoconocimiento, a través del conocerse y conocer al mundo. ¿No? Esto es lo que profesa la máquina. Bien, y casi encerrando ya, tenemos acá al tarot de Marsella en su versión noble. Y una frase de Alberto Cousteau que está en el libro El Tarot o la máquina de magia. Cousteau propone varios acercamientos al tarot y uno de los acercamientos que propone es el acercamiento poético. Recomendamos este juego sobre un juego como un excelente entrenamiento para imaginar justamente, concluye Roger Caillois en su prefacio a la más reciente edición de Le Tarot de l'Imaginaire du Moyen Age de Oswald Reed. Todo mal dicho, pero bueno. Somos capaces de leer un alfabeto, pero incapaces de leer una imagen. Es el triunfo de la letra muerta sobre la imaginación. Se queja Reed en un capítulo de su obra. Y más adelante, lo propio del simbolismo es permanecer indefinidamente sugerente. Cada uno verá lo que su mirada le permita percibir. Y yo estoy de acuerdo en un grado superficial con Reed, al mismo tiempo que lo que hemos hecho en este encuentro es profundizar en la simbología a través de la historicidad y la referencia al arcano cero. Entonces, está muy bien que utilicemos nuestros ojos para ver y que nos eduquemos visualmente para poder ver mejor. ¿Sí? Es interesantísimo. Sirve para ver la propaganda, para ver... Hoy en día, letramiento visual, importantísimo. Tanto como el letramiento virtual de Internet, ¿no?
como el letramiento sexual, no nada más el alfabeto. Estoy de acuerdo en eso. El problema es que no existe una mirada neutra. Decirle a la gente que confíe en su mirada como puerta de entrada a algún tipo de simbolismo es poner a la gente en un lugar complejo. Por eso el primer sello de la máquina es el romper un ojo que se encuentra adentro de la máquina. Se tiene que romper una mirada para poder romper la neutralidad de nuestra mirada, para poder hacerla con que se alfabetice visualmente. Entonces, cuando vemos una imagen, no vemos algo neutro. Cuando vemos al loco del tarot marsellés de Noblet, no estamos viendo a una figura humana con un sombrero y con vello facial y un bastón con una bolsa. Todos esos símbolos tienen una carga histórica, geográfica y social, que en una lectura de tarot puede ser que no las usemos, ¿no? Si queremos leer el tarot, los ojos sirven, pero si queremos conocernos, los ojos no sirven. No sirven como herramienta neutra. Entonces la máquina pide que el primer sello, antes de entrar a la loca, sea miremos mejor. Bien. Entonces tenemos una loca del noble T, otra baraja futura, en donde la tigresa y la loca se juntan y atienden al teléfono. La máquina no se propone atemporal ni universal, no busca hablar de arquetipos compartidos por toda la humanidad, desconectada de su mundanidad. Al contrario, tiene una existencia referencial muy marcada, sin dejar de lado la potencia arquetípica del tarot, proponiendo una tensión entre la mirada de la realidad, que normatiza, generalizando, y una mirada crítica, para más allá de lo que suponemos preexistente, a través de lo popular. Los años 80 y 90, bajo la influencia del imperialismo cultural de los Estados Unidos de Norteamérica, en tensión constante por la Guerra Fría, es la fuente básica de la imagética que compone la cosmovisión de la máquina. Las tensiones entre la fama y el anonimato, hetero, homo, bi, pan, las sexualidades, entre la cisgeneridad y la transgeneridad, entre lo femenino y lo masculino, en la infancia y la adultez, la utopía, la distopía, colonia, metrópolis, la necrópolis, el primero y el tercer mundo, el capitalismo, el comunismo, el anarquismo, la religión, lo nombrado y lo que no se nombra, la visión y la ceguera, la naturaleza y la tecnología, y para más allá, los binarismos, que es una cosa o la otra. Esa tensión es primera, para romper la neutralidad de la visión. Porque la visión y la mente están en su enseñanza alfabetizadas para esto sí, esto no. Esto es blanco, esto es negro. Eso hay que romperlo también, para poder expandir. ¿Sí? No se olviden que sus ojos ya han sido colonizados. Esta es una imagen producida con inteligencia artificial. Tenemos a la pantalla todo el tiempo adelante nuestro. A mí no me gusta jugar con inteligencia artificial, pero me parecía muy interesante traerles esa idea del teléfono, como la tiene Tipi, que era como era el teléfono cuando yo era niña y adolescente, y cómo el teléfono es hoy en día, ¿no? Y lo que es la tecnología de la inteligencia artificial y de cómo la vemos como una herramienta neutra que nos propone crear imágenes y el gasto de agua y energía y ¿no? La problemática que viene con esa tecnología. Bien, entonces este es el cero, esta es la génesis y este es el final de nuestro primer encuentro. Muchas gracias.